Perdón. Bien, entonces, disculpen, ¿eh? Disculpen ahí el retraso. Entonces estaba este proceso. ¿Podemos identificar en este proceso que coloco aquí las fases que ya habíamos visto? ¿Qué dicen? ¿Sí lo identificamos? ¿Ustedes podrían dar otro ejemplo, así de un ejemplo de lo que hagan cotidianamente en lo que puedan decir que están aplicando el proceso administrativo? Si quieren, hasta me regreso al esquema que teníamos anteriormente. Voy a poner el de Reyes Ponce. ¿Alguien puede darme un ejemplo o darnos un ejemplo? A mí, por ejemplo, se me ocurre como planear unas vacaciones, ¿no? Claro. ¿Qué consideras como en la parte de previsión? ¿Qué piensas? Pues primero a dónde voy a ir, Ujú. eh, revisar qué es lo que me queda más factible en cuestión a economía, distancia. En la parte de planeación, pues ya, bueno, y de haber definido a dónde voy a ir, pues ahora sí, ¿qué voy a hacer en la ciudad? Voy a ir a, va a ser como algún plan cultural para conocer como la gastronomía o qué paisajes quiero ver, ¿no? Ujú. En la parte de organización, yo creo que podría poner como un presupuesto, eh, se me ocurre nada más un presupuesto por Ok, ahora. vale. Ah, En la en parte la, de integración, sí, pues yo creo que podría ser escoger el tipo de autobús, bueno, de transporte que voy a tomar. tal vez allá iría Pues, hasta comprar los boletos, a hacer las reservaciones, ¿no? Ya uh-huh, ejecutas un poco. Ujú. sí, justamente como el apartar, reservar, realizar pagos. Ujú. Eh, en dirección, pues ver que todo se esté llevando a cabo tal cual lo planeado en cuanto, no sé, al día, el horario en el que me voy a ir. Y pues el control, también ver si cumplo con mi presupuesto, si me falta. Se me Claro. ocurre de esa manera. Sí, claro que sí. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Sergio, ¿tienes algún ejemplo? ¿Alguna cosa, digamos, que hagas cotidianamente que la puedas explicar desde este proceso? ¿O Mauricio o Alejandro? A ver si se escucha. Yo si quieres. A ver, adelante, Mauricio. Bueno, pues parte de mi día de trabajo tiene que ver mucho con la plan, más bien con, bueno, con la gestión y la administración, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo todavía no estoy terminando el día cuando ya estoy planeando el que sigue. En la parte de prevenir, el qué puede hacerse, o sea, el qué vamos a hacer, más, más bien desde la parte como contextual. Después para hacer la planeación, Ujú. cómo vamos a llevar el día. Después la integración, con qué se va a hacer, Ujú. y después ir ejecutando, 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 para al final llegar a la parte de la evaluación, que yo el control, ahí esa parte yo la tomaría como la etapa de evaluación, Ujú. es al final del cierre con el equipo, es saber cómo nos fue hoy, qué pasó hoy, qué hicimos de mal, para que mañana lo podamos hacer bien, y bueno, y en mi trabajo, que es al final trabajar con capital humano, o sea, que trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes, y ahí siempre hay cosas, nunca es un día tranquilo, ahí tenemos hasta como por regla decir que hoy va a ser un día tranquilo, no se puede decir, porque en cuanto alguien dice, pues hoy va a estar tranquilo, es cuando ocurre el caos. Pero afortunadamente cuando tenemos una planeación, protocolos, manuales, etcétera, nos guiamos mucho con ese tipo de situaciones, más bien nos guiamos con este tipo de cosas para esas situaciones y al final pues se va resolviendo. Entonces sí, la administración tiene que ver mucho, tiene que ver muchísimo en un trabajo como el mío y en la caja pues más, porque también vamos planeando como
todos los proyectos que se van a realizar y siempre es primero sentarnos en qué se puede hacer o cuáles son las necesidades que vamos a subsanar. Después, qué se va a hacer, empezar a hacer la planeación, cronograma, en qué momento vamos a trabajar esta parte. La organización yo la voy más a la delegar, a más bien a delegar, ok, ciertas Claro, personas, tú nos vas a apoyar con esto, etcétera, empezar a delegar. Y también como la parte de la integración, ¿no? Ya al delegar, pues los estamos integrando y después vamos ejecutando y otra vez volvemos a un final de evaluando. evaluación, volvemos a evaluar. Es lo que les decía tanto a mis maestras que tengo a cargo y a los compañeros en el comité, le digo, uno nunca debe temerle a evaluar, a ser evaluado. La crítica siempre, bueno, la crítica constructiva, claro, porque hay criticones, ¿no? Entonces eso al final no funciona, pero la crítica constructiva al final siempre, sea buena, sea mala, es la que siempre te va a ayudar a mejorar. Claro. Entonces, y más en puestos como de dirección, siempre es bueno tener la perspectiva de otras personas que te estén como diciendo, yo creo que te faltó esto. Yo creo Entonces, que eso podría. siempre es muy importante. Claro, gracias Mauricio. Sí, lo que hace que este sea un proceso dinámico, pues es también justo esa última etapa, ¿no? Del control, de la evaluación. Es la que nos permite ver qué tanto estamos, cumpliendo o no, qué tanto estamos haciendo las cosas bien y de ahí partimos otra vez para que esto sea un círculo continuo, ¿no? Un buen administrador jamás va a decir, o unos buenos administradores jamás van a decir que ya todo está hecho. Siempre habrá posibilidades de mejorar y además cuando una cosa ya esté cumplida, cuando nos pongamos un objetivo y lo alcancemos, ya estaremos pensando en cuál será nuestro siguiente objetivo, ¿no? Hacia dónde seguiremos avanzando, ¿no? Y este ciclo nos permite ver esto. Aparte, en la organización, una cosa que estaba recordando, aparte sí de hacer, por ejemplo, el diseño de la estructura organizacional, otra de las cosas que van en la organización es también todo esto que mencionabas, Mauricio, del diseño de manuales, políticas, procedimientos, ¿no? Si yo ya sé qué es lo que quiero hacer y ya lo planeé, ahora debo de ajustar todas mis políticas y todos mis procesos internos para adecuarse a esto que quiero lograr. Como cuando hacemos un nuevo préstamo, me voy a ir a la cosa más común en la cooperativa, ¿no? Diseñamos un nuevo préstamo y el diseñar un nuevo préstamo implica en muchas ocasiones modificar varias cosas, ¿no? Modifico una ficha técnica de un préstamo, tengo que capacitar al personal, tengo que configurar al sistema, tengo que establecer unos nuevos mecanismos de control interno, tengo que tener unas nuevas supervisiones que se adecúen al grado de riesgo al que me estoy enfrentando con este nuevo producto crediticio. Entonces, pareciera que lo que uno pone en el plan es así, pero tiene muchas implicaciones para que luego pueda ejecutarse de manera correcta. Y eso es lo que se va haciendo en la parte de la organización, ¿no? Eh, Tal vez yo tenía ya distribuidas las funciones del personal, pero dados los cambios que estamos haciendo y a donde queremos llegar ahora, pues hasta redistribuir funciones, ¿no? Rediseñar, hacer un rediseño de nuestra estructura organizacional. A veces eso también va en esa parte de la organización. Bien, ¿algún ejemplo más que quieran dar? Sergio está con problemas de audio, no se le escucha muy bien, pero tú, Alejandro, ¿algo que quieras añadir en esta parte? Sí, Cris, como se comenta en alguna parte del material, pues todos de alguna manera y en muchos momentos somos administradores, ¿no? Algunos, pues somos administradores de poco, algunos que son administradores en unos sistemas complejos, Claro, pero la mayoría de todos nosotros, tenemos que administrar nuestro tiempo principalmente, ¿no? De acuerdo a los puntos que se mencionan, este, pues empezar desde el día anterior, tal vez, y si no, de muy temprano, qué puedo hacer, cómo lo voy a hacer, de qué dispongo, quién lo va a hacer, en fin, bueno, son los pasos que se indican, ¿no? claro. En el, en el documento, ¿no? Es la previsión, la planeación, la organización, la integración. Y sí, finalmente al llegar
al control, a la parte de control en la que evaluamos qué tal nos fue y si no para ajustar en donde se requiera y pues volver a empezar el ciclo. Hay ocasiones en las que los ciclos duran un poco más, a lo mejor una semana, ¿no? Que tienes una actividad de una semana o puedes inclusive tener ciclos, varios ciclos al día, ¿no? Pero al final Claro. es organizarnos y es administrar nuestro tiempo y nuestros recursos. Sería todo, Cris. Muchas gracias, Alejandro. Sergio, adelante. A ver si ya funciona el audio. Te escuchas muy bien. Dale. Hablando del anterior tema, porque sí me quedé Ok, con... Bueno, es que como ese es como tipo también plan para la resolución de problemas en las empresas cuando comienza a fallar una máquina, pues se investiga primero en qué se tiene que hacer, se busca todos los posibles problemas. Luego se comienza a investigar cuáles son sus métodos de resolución, qué se puede hacer, qué es lo más barato que se puede hacer para checar si es claro. eso. Y, y ya se van arreglando los problemas de menor a mayor, dependiendo de la probabilidad que puede suceder. Y hasta el final se llega al diagnóstico del problema y ya se cotizan los daños de la máquina de producción o las máquinas bueno, sí, de la máquina de producción o los sistemas computarizados, que es lo que más nos falla. Ok, entonces también en este entorno se aplica, ¿no? Se aplican Sí. estos pasos para poder llegar a solucionar estos problemas. Ustedes ya lo tienen hasta estandarizado. A ver, primero vamos a ver esto, luego vamos a ver esta otra parte. Ya está, ya de tanto que conocen sus procesos, saben como cuáles pueden ser los tipos de fallas que haya y hasta priorizan, ¿verdad? Sí, y ahí nos comenzamos a discutir cuál es la solución entre varios cálculos tipo pues, matemáticos, la verdad, Sí. porque también las máquinas son muy técnicas o muy más lógicas que otra cosa. Sí, claro, Sí. efectivamente. Muchas Vale. gracias, Sergio. Mm. Bien, entonces decimos, ya vimos cómo el proceso administrativo lo podemos y todos lo aplicamos sin necesidad de conocerlo. De pronto ahora decía, bueno, traduzcamos lo que hacemos, permíteme, traduzcamos lo que hacemos en los términos del proceso administrativo, pero la gente cotidianamente está realizando este proceso al que llamamos administración, ¿no? Y si en nuestra vida cotidiana, para tener éxito, para que nos alcance el gasto para el fin de semana, de quincena o fin de mes lo aplicamos, pues con más razón en las instituciones, en las empresas, en los negocios, en la industria, como bien lo platica Sergio, utilizamos este proceso, ¿no? Y bueno, ¿cómo ir aterrizando el proceso? En ese sentido, lo que esta siguiente presentación lo que dice es, pues se comienza por la fase de la previsión, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se aterriza la previsión? Pues una de las primeras cosas que hacemos es hacer un diagnóstico. Y un diagnóstico significa recabar datos relevantes del pasado, del presente y los probables desarrollos futuros, de tal manera, dice, que puedan determinarse los cursos de acción que posibiliten a la organización para el logro de los objetivos, ¿no? O sea, vamos a hacer un diagnóstico en el que veamos de dónde venimos, cómo estamos, hacia dónde queremos llegar para desde ahí poder, ahora sí, llegar a planear. Hay muchas ocasiones en las que llegamos, no sé, cuando, por ejemplo, cambia una gerencia o cuando hay una nueva administración, que de pronto decimos, hay que planear. Y se nos olvida hacer primero este trabajo de diagnóstico y es un tema fundamental. Si no tenemos claro cómo estamos, si no tenemos clara en nuestra realidad los recursos con los que contamos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, qué errores estamos cometiendo, eh,
estoy casi segura que lo que planeemos, pues no va a poder alcanzarse. Si no planeamos con base en nuestra realidad, en nuestra situación actual y auténtica, entonces sería muy difícil poder definir objetivos que fueran realizables, ¿no? Que fueran posibles. Por eso, aunque insisto, muchas veces ignoramos esta etapa, es fundamental hacer esta fase de diagnóstico, por lo menos previamente a que se hagan los nuevos planes estratégicos, ¿no? Es lo ideal estar haciendo esta evaluación como más profunda de la situación, en este caso de la cooperativa, para poder ya después sobre ella construir planes. ¿Sí? ¿Y cuál es una metodología o una forma en la que se realiza este diagnóstico en, en las cooperativas? Bueno, ay, perdón. Yo les colocaba aquí, hay una herramienta que hace algunos años, yo recuerdo, se definía o se proponía desde la Confederación, que se llamaba el diagnóstico organizacional y financiero. Y decía, bueno, este diagnóstico nos permite conocer la cooperativa, su situación, cómo está su situación, qué provoca esa situación, nos lleva de un estado de incertidumbre de pronto vemos que en la organización están pasando una serie de cosas, pero no sabemos ni por qué. Dice, bueno, sentimos incertidumbre. Bueno, nos lleva por lo menos a entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿no? De- eh, a la hora de realizar un diagnóstico, como decía Sergio, podemos ver, esta máquina no funciona, eh, pero a la hora de hacer el diagnóstico podemos saber, bueno, no funciona por esto, por esto, por esto, y desde ahí entonces podemos saber cómo corregir el problema, ¿no? Este diagnóstico organizacional y financiero proponía una serie de etapas. Primero, identificar los antecedentes de la organización, ¿no? Dice, lo primero que hay que hacer a la hora de hacer un diagnóstico es reconocer cuáles son nuestros antecedentes, reconocer quiénes somos, partir de un tema que nosotros ya vimos acá, que es de nuestra identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuáles han sido los objetivos estratégicos que hemos definido hasta ahora? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestros valores? Desde ahí, desde quiénes somos y qué queremos, habremos de partir en esta parte. Y entonces se nos pide regresar a esto a la hora de comenzar un diagnóstico, porque tenemos que ubicarnos desde lo que somos y desde lo que queremos para poder construir cualquier otra cosa, ¿no? Entonces nos pide regresar ahí a reconocer cuál es nuestro giro. Por ejemplo, ¿cuál es el giro de nuestra cooperativa? Si leemos esta descripción del giro, ¿cuál es el giro de nuestra cooperativa? ¿Cuál es nuestra actividad, nuestro negocio? ¿Cuál es ese giro al que nosotros nos dedicamos? Podría ser básicamente, Cris, realizar operaciones de ahorro y préstamo. Ujú, Mm, sí, es, es, es como nuestra actividad, ¿sí? ¿Creen que hay alguna otra cosa en nuestro giro? Porque si nos vamos al acta constitutiva, hay varios puntos que ya son un poco más, pues de alguna manera idealizados, quiero pensar, bueno, que los puedo llamar así, como fomentar, promocionar y difundir en los socios la ¿La qué? ¿Se congeló? Sí, ¿verdad? Sí, se congeló Alejandro. Ah, ok. Pero estaba haciendo entonces referencia a otras cosas que hay como en el objeto social, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en que el Sí. giro es ahorro y préstamo? ¿Añadirían algo en el giro? Pues tal vez Bien. sería como más bien sector financiero, ¿no? Porque ya el sector financiero como tal incluye más allá de ahorro y préstamo,
Ok. O sea, nuestro giro es que somos una institución financiera. ¿Estás de acuerdo? Mauricio, ¿estás de acuerdo? Ok. O sea, realizamos, sí, un montón de operaciones financieras, aunque esencialmente el ahorro y préstamo, ¿no? Tampoco realizamos muchas más operaciones más complejas, ahorro, préstamo, inversiones. Alejandro, volviste. De pronto te nos congelaste y ya no pudimos terminar de escuchar en tu intervención. Sí, Cris, se me fue el internet por un momento. Pues Ok. nada más es concluir que este, el giro básico de la Caja Popular sería prestar servicios de ahorro y crédito a los socios. No sé, eso es lo que... Sí, bueno, la actividad esencial, insisto, es el ahorro y préstamo, si bien si de hecho, nuestras bases constitutivas, como bien lo estableces, Alejandro, a la hora de plantear nuestro objeto social, nos colocan ahí un montón de lo que ya habíamos visto, de lo que está en la LRASCAP, que son como las operaciones permitidas, ¿no? Donde ya se da la posibilidad de que realicemos un montón de operaciones que, como Frida lo indica, son operaciones que corresponden al sector financiero, ¿no? Somos una cooperativa, algunas cooperativas de ahorro y préstamo, de hecho, se dicen así, ¿no? Somos cooperativas financieras y ponen eso ahí como un título o un membrete a la hora de justamente explicar su giro, ¿no? Pero sí, bueno, podríamos decir que las actividades esenciales serían como ahorro, préstamo y en el caso de Florencio Rosas, me recuerda mucho a cómo se describían las cooperativas anteriormente. Decían, nuestras actividades esenciales son ahorro, préstamo y educación. Yo diría, por ejemplo, que Florencio Rosas retoma mucho esa parte y podemos ver que tiene un peso muy importante en su actividad esta parte de tratar de formar a sus socios, ¿no? Desde la educación, capacitación e información. ¿Están de acuerdo? Podemos decir que ese sería nuestro giro, ¿sí? Sí, Luego Cris. ya habíamos repasado un poco, dije, no quiero como que nos clavemos mucho en la parte de la filosofía institucional, de hecho ya lo vimos en el tema 1, deberíamos acá a jalar cuál es la visión de nuestra cooperativa Florencio Rosas, cuál es su misión, cuáles serían sus objetivos, este, ¿tenemos clara toda esta parte de la cooperativa? ¿Sí? Sí, Cris, a grandes rasgos, sí. Vale. Entonces, eso sería lo primero que se haría desde esta propuesta del diagnóstico organizacional y financiero, ¿no? Entender quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, o cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros antecedentes, principios y valores. ¿Están de acuerdo que es un buen punto de partida para diagnosticar o para el proceso administrativo? ¿Creen relevante retomar esto? Sí, yo Pues creo que sí, pues precisamente estas son las bases, ¿no? De lo que se quiere, a dónde se quiere llegar y de qué manera se quiere alcanzar, ¿no? Gracias. Sí, Frida. Sí, estoy de acuerdo. Como que de pronto, insisto, si solo llegamos a decir, vamos a hacer planes, eh, se nos pudieran ocurrir un montón de cosas, ¿no? Pero el partir de esto nos permite eh, enmarcar mucho todo lo que queramos llegar en esto, en nuestra esencia, en nuestra razón de ser, en hacia dónde, en lo que somos, ¿no? Y también nos permite recordar nuestros criterios éticos y nuestros criterios filosóficos, que si no los tomamos en cuenta, pues podrían llevarnos a tomar otro montón de decisiones que no tienen nada que ver en pro solamente de cumplir objetivos, ¿no? En las cooperativas, siempre me gusta decir, en muchos
lugares y en muchos momentos se dice lo que importa es cumplir el objetivo, no importan los cómo, ¿no? Importa alcanzar algo. Pero en las cooperativas sí importan los cómo, ¿no? Nos importan mucho, los cómo son fundamentales. Hay que cumplir con los objetivos, pero de una forma específica, con unos criterios muy específicos. Y el retomar esto desde acá, pues nos permite que no vaya luego dividido. Luego somos disonantes, decimos que tenemos todos estos criterios éticos, pero a la hora de actuar y de hacer estrategias y de enfrentarnos en el mercado, parecemos otra cosa, ¿no? Entonces, vale. Aquí está, entonces, primero los antecedentes de la institución. Me gusta mucho retomar esta propuesta para el análisis del medio ambiente de la organización que hace Torres Hernández y lo divide en 5 espacios diferentes, ¿no? El primero sería el número 1, el que está como más en el centro, sería el medio ambiente interno, dice él, que sería hablar de nuestros colaboradores, de los consejeros y de nuestros socios, de esta relación de lo que hablábamos que era como la gobernabilidad de los órganos de gobierno, ¿no? Sería entender cómo está esta situación entre los órganos de gobierno. Si vemos el 2, dice, sería el medio ambiente de trabajo. Nuestra relación, aquí lo mencionan como clientes, proveedores, competencia, con los organismos en los que estamos inmersos y con otros. Entonces, sí, ¿no? Con nuestros socios, la relación del servicio hacia nuestros socios, nuestros proveedores, por supuesto que sí tenemos proveedores, cómo es esta relación con los proveedores, quiénes son esos proveedores, las otras organizaciones o instituciones que conforman la competencia, los organismos de integración, insisto, ¿no? ¿Qué otros? ¿Qué otros estarán ahí en ese medio ambiente de trabajo? ¿Ubican algún otro? No. Seguimos. El número. ¿Mandé? No, Perdón, ahí podrían entrar como las alianzas cooperativas. Claro, sí. Ok. Sí, 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 así como los organismos de integración. Formamos parte de un organismo de integración, pero también tenemos alianzas estratégicas con alguna otra cooperativa para determinada cosa. Hasta nos relacionamos como cliente proveedor, también por ahí está, ¿no? Tenemos vinculación con universidades, con académicos, con centros, con todo esto, ¿no? Creo que todo estaría ahí en esa parte. ¿Querías decir algo, Alejandro? sí, que de momento no se me ocurre algún otro, este, Ok. algún otro factor. Ujú, sí. Bien. Entonces, sí, no, podemos ver a nuestra competencia, pero también podemos ver a todos los aliados que tenemos digamos, en esto que Torres Hernández habla como o explica como nuestro medio ambiente de trabajo. Después en el número 3 tenemos, dice, él lo llama mesoambiente, que sería como el gobierno y las fuentes de financiamiento, diría él. Nosotros tenemos al gobierno, a organismos de supervisión, a organismos de supervisión, al FOCOP, que ya lo vimos, al Fondo de Protección, a la Comisión Nacional Bancaria, a la CONDUCEF, al Banco de México, a un montón de instituciones que nos supervisan, pero no solo tenemos relación con ellos, ¿no? Tenemos relación con la presidencia o las presidencias municipales de los lugares donde estamos, tenemos relación con otros organismos gubernamentales, si bien no como nuestra fuente de financiamiento, pero tenemos relación con la banca o tenemos que posiblemente pudieran ser una fuente de financiamiento también, ¿no? Con fideicomisos. Hay algunas cooperativas que, por ejemplo, tienen alianzas con la banca de desarrollo, como lo que FIRA, no me acuerdo cuál fue el que desapareció, pero FIRA o Financiera Rural, pero bueno, tenían alianzas con estas organizaciones que en algunos puntos podrían funcionar como fuentes de financiamiento, pero también les permitían acceder a recursos públicos, ¿no? Que están todo esto en el ámbito del medio ambiente. Luego, en el número 4, dice el macroambiente, que tiene que ver con fuerzas económicas, sociales, culturales, demográficas, ecológicas, políticas, gubernamentales, legales, tecnológicas y globales.
¿Creen que eso afecte a la cooperativa? ¿Afecte o positiva o negativamente a la cooperativa? Alejandro, dices que sí. ¿Sí crees que este entorno, el contexto social, económico, político, gubernamental, tecnológico, pueda determinar la forma en que la cooperativa se organiza al interior? Y Adelante, Alejandro. al final estamos inmersos en un entorno global. Todo lo que esté cerca de nosotros nos va a afectar positivo o negativamente. Ujú. Que si hay elecciones, que si cayó la bolsa de Media hora. valores, que si, Media hora. Sí. fíjate que hasta ahorita lo de las tormentas solares también, ¿no? Inclusive porque podía afectar a las Las telecomunicaciones. comunicaciones. A ese grado llevamos nuestra relación con el entorno externo, ¿no? Claro. Todo afecta, Cris. Claro, ¿no? El clima, cómo el clima provocó apagones. Bueno, los apagones que sí que nos andan perjudicando, ¿no? Sí, sí, sí. Hace algún tiempo recuerdo a algún compañero de cuando abordábamos este tema que decían, no, no, pero es que esas cosas casi nunca son importantes, solamente nos debemos concentrar en la competencia, por ejemplo. Y bueno, sí, sí hay que ver a las otras instituciones financieras o a las fintech o a las otras alternativas de ahorro y préstamo que serían las que están en nuestro giro, pero no solamente eso, ¿no? O sea, como bien dice Alejandro, sí hay otro montón de aspectos del entorno que pueden afectarnos o perjudicarnos. Por ejemplo, el tema de la violencia. Es un tema en el que de pronto la situación de violencia, los lugares donde ahora hay un montón de violencia, no es que siempre hayan sido así de violentos. Por ejemplo, pienso en algunos municipios del estado de Guanajuato, ¿no? Pero poco a poco la situación se fue deteriorando, se fue deteriorando, se fue deteriorando y bueno, esto seguramente hizo que las instituciones que por ahí estaban tuvieran que ir tomando algunas medidas, ¿no? Pienso yo en algunas cooperativas que suelo visitar de Michoacán. Yo veo que ustedes tienen una puerta de madera ahí en su entrada de, por lo menos la sucursal que yo conozco, que es la sucursal del centro, pero yo llego a alguna pequeña sucursal en el estado de Michoacán, en alguno de esos pueblitos que algún día estuvieron sometidos a mucha violencia, y es una puerta de un metal súper grueso, con un vidrio súper grueso, grueso, blindado. O sea que yo no puedo empujar la puerta, siempre tiene que haber alguien ahí que esté abriendo y cerrando la puerta, porque además la puerta siempre está cerrada. Un socio tiene que llegar y tocar, y hay alguien que siempre tiene que estar abriendo y cerrando la puerta, porque no pueden tener la puerta abierta siempre. Entonces ahí ya estamos viendo cómo su día a día y su actividad cotidiana se fue como modificando por cuestiones del entorno, ¿no? Y ya les implicó realizar una serie de procesos y hasta contratar a un determinado personal que no habrían tenido en otro contexto si no fuera motivado por ese clima de violencia, ¿no? Hay algunas decisiones que luego ellos toman como, ok, sí te muestro determinada información, sí la tengo publicada en las instalaciones, pero hay mucha información que no te puedo dar, como en otros lugares con toda la tranquilidad del mundo uno puede proporcionarle a sus socios, ¿no? Entonces, vamos viendo como de pronto sí hay esas situaciones del entorno que pueden ir, o sea, que hacen que como instituciones tengamos que estar cambiando, y si no las vemos, pues también hay un montón de instituciones que simplemente ya no existen, ¿no? Que simplemente ya no existen porque de pronto no podemos ver todo esto y adecuarnos a esto o prevenir el posible daño que nos haga y simplemente pasamos a la historia, ¿no? Entonces dejo ahí esto del macroambiente. Y ya por último, ¿cuál está? Esas cinco, bueno, eso ya sí es otra cosa, que la atmósfera, satélites, planetas, auraespacio, espacio, pero Alejandro acaba de tocar algo. Estábamos hablando de una tormenta solar que decía puede acabar con las telecomunicaciones o puede afectar las telecomunicaciones, ¿no?
y que hace que haya también mucho calor y que tiene una serie de implicaciones terribles. Entonces, aunque parezca broma, lo que tenemos acá de la atmósfera, satélites, planetas, pues hay que pues también estar atentos a estas cosas cuando se vuelven tan, tan graves o cuando tienen este potencial de estar haciendo que la situación se ponga como medio tensa. Bien. ¿Qué les parece este esquema? Me gusta mucho este esquema de Torres Hernández. Bien, entonces ya me voy a ir a estos aspectos. Dice, bueno, ¿cómo vamos a analizar aspectos a analizar en lo externo? Y lo que él pone, bueno, lo rescatamos de allá, es el tema del mercado, economía nacional y regional, lo social, la tecnología, ecología y medio ambiente y lo legal y regulatorio. Yo aquí voy a abrir, de hecho ya tenía abierto esta parte del foro. Yo lo dividí en estos, ¿no? Empezando por, aquí ya no sé con qué empecé, pero ¿les parece que empezamos con aspectos económicos y sociales? ¿Sí? Hay algunas que ya. En aspectos económicos y sociales tenemos por ahí 2 participaciones. Mauricio, ¿quieres leerlo? Dices, ya lo escribí, pero ahora nos lo lees, por favor. Pues más bien era como lo mencionaban ahorita, ¿no? Que se debe hacer un análisis de las características demográficas y culturales de la población de Querétaro, la Claro. edad, el nivel educativo, las actividades y actitudes hacia la cooperativa de ahorro y crédito, ya que estos indicadores sí afectan la demanda y el uso de los servicios y la participación social de los socios, perdón, de la cooperativa, que era lo que estábamos hablando ahorita, Claro. que decías, ¿a poco sí la cuestión social sí afecta a una cooperativa? Sí, claro, por supuesto. Lo tecnológico más, la edad, o sea, hay muchos factores que intervienen. Por eso cuando se hace un producto, Ujú. tiene que estar bien planteado y bien estructurado. Igual nosotros cuando hacemos un proyecto, tenemos que saber, no me gusta decirle cuál es nuestro mercado, pero sí tenemos que saber a quién va a ir dirigido, a qué edades, de qué edades a qué edades, y pues buscar que ese proyecto también tenga el nivel cognitivo para que los que lo van a proponer, más bien lo que lo van más bien quien va a participar en cierto proyecto, pues también sea significativo para ellos. Sí, claro. Tenemos que aprender hasta a hablar, adecuarnos, a hablar en los términos y de la manera y en el tiempo que este público objetivo lo requiere, ¿no? En los espacios donde está ese público objetivo, porque de pronto queremos comunicarnos con determinados sectores hacia los que estamos definiendo un producto, pero no lo hacemos por el canal correcto, en el momento correcto o con el lenguaje, con el tono, con la imagen correcta. Y entonces, pues tenemos campañas enteras que pues nos sirven como para mucho, ¿no? Vale, entonces acá nos dice características demográficas, culturales. Muy bien. Luego tenemos aquí la participación de Alejandro. Alejandro, ¿quieres comentarnos? Esta es la población, ¿verdad? Sí, Cris, pues lo que yo quise hacer es mostrar algunos ejemplos de la información que seguramente ya se recaba, la población por municipio, más la cantidad de establecimientos, el total de trabajadores, es a manera de ejemplo, Claro. el tipo de información que se espera tener previo al análisis, ¿no? Efectivamente. Sí, estamos aquí colocando, estos son aspectos como demográficos, ¿no? Ujú. ¿Cuánta gente, de qué edad,
Pero también hay abundante estadística luego que tiene que ver con lo económico, cuánto ganan, ¿no? ¿A qué se dedican? ¿Qué trabajan? Hay una cantidad de datos demográficos como muy importantes que perfectamente nos pueden servir para darnos para tener este diagnóstico, ¿no? Este como panorama general de dónde estamos parados y para entonces definir qué es lo que podemos hacer. Estaba yo el otro día, no, ayer justamente con un grupo de estudiantes, ahí nos invitaron en la Salle y estábamos retomando uno de los datos ahí como más escandalosos de León, Guanajuato, ¿no? Que en el 2020, en el 2022 resulta que la ciudad con más población por debajo de pobre, digamos pobre, está en la ciudad de León, Guanajuato. Es una contradicción porque tiene unos niveles de crecimiento económico como muy elevados, pero es la ciudad donde más pobres hay en todo el país. Ya no están en la montaña de Guerrero. La ciudad donde más pobres hay es León, Guanajuato. Y entonces estábamos, digamos, de 1.750.000 habitantes, más de 800.000 son pobres. Son pobres y luego cuando escudriñas las causas de o la pobreza, ya vemos que en México la pobreza se mide como hay una medición de distintos aspectos para determinar cuál es la pobreza y nos damos cuenta que no es que tengan carencias, cada vez las viviendas, cada vez hay, por ejemplo, vivienda, cada vez hay más acceso a los servicios mínimos básicos que tendrían que ver digamos, estas carencias en cuanto a vivienda, acceso a agua potable y todo eso, no son la causa de la pobreza. La causa de la pobreza en León, Guanajuato, es la del ingreso. Es que del promedio salarial que hay en el país, me parece que es como de 7.000 y tantos pesos, decían los indicadores económicos. En León, Guanajuato, el ingreso promedio es de 4.000. O sea, como 3.000 pesos menos que el ingreso promedio nacional. Entonces, así tú puedes ver en esas informaciones, puedes ir entendiendo, ¿no? Puedes ir pensando. A veces decimos, por ejemplo, la parte social de la cooperativa es súper bajita, bueno, son 1.000 pesos, la gente perfectamente podría pagarla, pero cuando te das cuenta que en tu ciudad un montón de gente vive con 4.000 pesos mensuales, pues ahí te das cuenta que 1.000 pesos para pagar una parte social es una pequeña fortuna, ¿no? Yo qué sé, solamente pensando en cosas así como tan simplonas como esa, pero sí podemos entender un poco más las problemáticas de nuestro entorno, pudiendo analizar y escudriñar en todos estos datos que se encuentran por ahí, ¿no? Eh, pues entonces estos eran los aspectos, decíamos, económicos y sociales. Luego el mercado. Voy a ver aquí las participaciones en esta parte del mercado y tenemos a Mauricio. ¿Qué nos decías, Mauricio, acá? Si quieres mejor explicarlo de viva voz para no leerlo. Sí, pues lo que yo puse fue como, ¿qué es contra lo que luchamos? Por así decirlo. Y una parte de esas, pues, es la competencia. Ujú. La competencia que a veces no es una lucha, ¿cómo se puede decir? Es una guerra sucia, porque al final hay muchas cosas que las otras cooperativas o que realmente ni son cooperativas, a veces ofrecen a los socios sin siquiera realmente tener ese como poder o esas facultades para hacer ciertas cosas y después ahí ya están todos defraudados y demandas, etcétera. Sí. Pero bueno, esa competencia al final de que pues también ahí está la competencia sí legal, por así decirlo, la que sí de repente dices, bueno, es que sí estamos ofreciendo otro interés y hay otras personas, por ejemplo, algo que nos pega mucho es la inmediatez, perdón. Muchos bancos son desde que tú entras a tu celular, ya das el clic y ya puedes tener el préstamo en tus manos, ¿no? Pero les digo, eso es en ellos. Nosotros tenemos que tener todo un proceso porque al final el dinero es de todos y tenemos que tener cuidados respecto a eso. Otra de la parte, pues, son las regulaciones gubernamentales, ¿no? Esto que de repente, si bien nosotros de repente nos queremos desmarcar de la CNBV, no desmarcarnos totalmente porque al final no se puede, pero de repente lo que quieren hacer
a veces hasta como la federación es como crear ya que todos se rijan bajo lo que ciertas federaciones digan. Y eso le quita la autonomía a las cooperativas. No se percibe como antes que el que estemos en una federación es como lo que tú mencionabas antes, es esta red de apoyo que en vez de vernos como realmente una competencia, nos vemos como cooperativistas donde todo el mundo podamos apoyarnos, pero de repente es, bueno, pues vamos a crear una cooperativa, más bien un organismo que regule esas cooperativas y después ya las regulaciones que se ponen la soga al cuello ellos mismos, ¿no? Entonces después ya se vuelve una lucha por otra vez volver a tener esa autonomía. Otra cosa que ponía pues también es todos son los proveedores, los socios estratégicos. ¿A qué me refiero con los socios estratégicos? Pues son estos que realmente sí van en la cuestión de proponer, en la cuestión de con este sentimiento y esta parte de ser cooperativistas, de que son los que realmente van en algún momento a seguir manteniendo vivo este movimiento. Y pues también la parte de los proveedores, pues son esos proveedores con los que al final estamos también vinculados, si bien tenemos eh, esta cooperativa busca tener relación con muchos proveedores que le brinden un servicio, ya lo hablábamos la otra vez, esa parte de, bueno, el mismo socio puede ser un proveedor, pero Claro. hasta dónde no se convierta en un conflicto de interés, ¿no? Entonces, ese es como lo que yo entendí y que quería este punto. Efectivamente. Voy a abundar un poco en la parte que decías de los organismos de integración. Parece que no hablé de eso y si no es apropiado ya me dices, Gaby. Pero justamente pensando en cómo los organismos de integración luego pueden volverse en contra de la autonomía o no tanto con esta visión para la que deberían ser creados, sino a veces como casi quieren no ser un organismo que ayude a las cooperativas, sino se convierten casi en un supervisor más, como en los términos que utilizabas, ¿no, Mauricio? Y quiero decir, por ejemplo, entender nuestra integración en este país es como, también nos da datos muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, los votos en la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo para, para tomar decisiones tiene que ver con el total de activos y con el total de socios que tenga una cooperativa. Y entonces hay una federación en nuestro país que es la Federación Integradora Central de Cooperativas, en donde están por lo menos 3 de las 5 cooperativas más grandes. Está Caja Popular Mexicana, está Caja Desarrollo, eh, no recuerdo otras, pero por lo menos ellos son 2 de los 5 más grandes, ¿no? Y si vamos a ver en cuanto a número de activos y en cuanto a número de socios, pues si decimos que hay 8 millones de socios o de cooperativas de ahorro y préstamo, tan solo Mexicana tiene 3. Y vamos a ver cómo la concentración entonces en cuanto al número de delegados y por tanto de votos de esa federación, o sea, una sola federación puede tener más votos que 5 federaciones adicionales, ¿no? Porque estos representan a cooperativas que tienen un número de activos muy elevado y de socios muy elevado. Luego tenemos a otras federaciones que pueden tener a 50 cooperativas si quieren, pero son 50 cooperativas más pequeñas y que apenas si alcanzan 1 o 2 delegados, ¿no? Porque comparados con estas federaciones que tienen mayor cantidad, o si quieres menor cantidad de cooperativas, pero son las cooperativas más grandes, eh, entonces, la posibilidad de tomar decisiones en la Confederación para las cooperativas más pequeñas se vuelve muy complicada y las decisiones a nivel Confederación pues terminan siendo tomadas casi siempre por las 5 o 10 cooperativas mayores, ¿no? Que tienen el mayor número de representantes. Y bueno,
digamos que ellos dicen, pues es que es lo correcto, ¿no? Se supone que mientras más socios representas, tendrías que tener más votos porque estás cuidando los intereses de todos estos socios. Pero también hay que entender que hay una diferencia muy grande entre los objetivos, visiones, misiones, modelos de negocio, formas de entender la relación con los socios y con la comunidad, entre visiones, entre historias, entre esas grandes cooperativas. Por ejemplo, hablaré de los telefonistas, ¿no? La caja de ahorro de los telefonistas era como tal una caja de ahorro de los trabajadores de Telmex, pero que se convierte en una cooperativa de ahorro y préstamo y su modelo de negocio es muy distinto al de todas las demás cooperativas, porque ellos simplemente porque tienen la menor morosidad, porque simplemente están administrando la nómina de los trabajadores telefonistas. Entonces les prestan y luego se cobran de la nómina y eso hace que su tasa de morosidad pues casi no exista, ¿no? Entonces, ellos tienen, vamos a decir, un modelo de negocio diferente, una forma de operar diferente. Pero a la hora de tomar decisiones, pues vamos viendo que existen, que estas cooperativas, pues casi siempre van a tomar decisiones que tienen que ver con defender lo que ellos hacen y la forma en la que ellos hacen y la visión que ellos tienen. Y eso a veces no coincide con las visiones de las cooperativas básicas o con las visiones de otras cooperativas más regionales o simplemente más pequeñas, ¿no? Y llegan a darse ahí como conflictos, como muy interesantes, pero que tiene que ver con eso, con que el ejercicio del poder en la Confederación está en manos de menor cantidad de cooperativas. Hay posibilidad luego de que haya delegados como ustedes, Florencio Rosas, que ha tenido delegados que tiene y ha tenido delegados en la Confederación de Cooperativas o en la CONCAMEX, pero sí hay que ver que ahí la gran fortaleza está concentrada en esas cooperativas. Y es importante conocer eso, es importante tener claro cómo son estos órganos de gobierno, también de pronto podrían tomar decisiones y apoyar medidas que no necesariamente son lo que nosotros como Caja Popular Florencio Rosas quisiéramos, ¿no? Y lo digo porque ha habido varios momentos en que ante negociaciones con el gobierno, por ejemplo, para pensar en las modificaciones legales, la CONCAMEX ha dicho, nuestra ley está bien, nuestra ley está bien, no hay ningún problema y nosotros decimos, ay, pero ¿cómo se atreven a decir que la ley está bien? Y por otro lado, las cooperativas integrantes de la CONCAMEX estamos continuamente quejándonos de que la regulación es excesiva, de que tenemos que estar teniendo un montón de inversión y de controles y de normativas que a veces resultan hasta exageradas, ¿no? Pero tenemos una confederación que en varios espacios dice, estamos bien, no hay problema, no tenemos problema para completar eso, es más, estamos creciendo continuamente. Eso tiene que ver con que hay algunas visiones distintas, pero hay claramente un grupo de cooperativas que son quienes ejercen el poder, ¿no? Entonces es importante entender eso, es importante entender cómo hay también dentro de los movimientos o dentro de los organismos de integración cooperativo, estas situaciones no se da lo ideal, como decía Mauricio, de que todos juntos nos apoyemos para beneficio de todos, sino que a veces hay unas lógicas del ejercicio, del uso del poder muy diferentes, ¿no? Solo ya me extendí un montón solamente por lo que No, lo que dijo Mauricio. está bien, Cris, lo que dices es correcto, ¿no? Oh, Como el pez grande se come al pequeño, ¿no? O sea, a final de cuentas, y y pues tienes toda la razón en ese sentido. La regulación de verdad se ha vuelto muy excesiva al grado de que tienes que entregar reporte de todo y te inspeccionan todo, ¿no? Entonces, es increíble ya también como los consejeros nos hemos vuelto casi como administrativos, ¿no? En el sentido de entregar reportes y entonces tienes que entrar en la computadora bien cañón, ¿no? Y hacer actas y documentar todo y no se te puede pasar nada y tienes que entregar a tiempo. Entonces se ha vuelto un trabajo excesivo en el cual pues a veces distrae lo verdaderamente importante del cooperativismo, ¿no?
Y eso, pues sí quita hasta energía si quieres, ¿no? O sea, es increíble. Sí, Y, y pues sí, o sea, tienes toda la razón en ese sentido de las grandes, que no han dejado de, pues como de dominar, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Y desgraciadamente las pequeñas, pues le tenemos que entrar, y no nosotros, estamos en un término medio en el caso de Florencio Rosas, pero las más pequeñas que vienen como así, pues apenas gateando, ¿no? Y queriendo agarrar fuerzas y pues van allí, subiendo escalón por escalón, pues sí se espantan o más que espantarse, más bien, creo que dije la palabra mal, este, como que no alcanzan a entender bien esta parte de la regulación y que no entraría con ellos, ¿no? Yo creo que ahí sí tendríamos que diferenciar, hacer esa diferencia, ¿no? claro. Y en el caso de la CNBB, pues también, pues que ha querido meterse demasiado, ¿no? Tan es así que ahora las cosas se tienen que hacer como ellos dicen, ¿no? Te hacen alguna observación y tiene que ser como ellos dicen. No está, dices, espérate, pero somos cooperativa, no somos un banco, no somos Bancomer, Banamex o, ¿no? O otro, ¿no? Entonces, creo que también ahí están perdiendo esa visión ellos, ¿no? Y no están tomando en cuenta la diferencia entre una empresa privada y una empresa cooperativista que es privada, pero se maneja de diferente forma, ¿no? O sea, es totalmente distinta. Pero bueno, estás en lo correcto. Sí, muchas gracias, Virginia. A ver si no estoy diciendo barbaridades, pero bueno, No, por supuesto que no, me encanta cómo dar la clase. ok. Y Alejandro, creo que lo que planteas acá tiene mucho que ver con esto que estamos conversando, ¿verdad? Pues yo traté de escribir algo pues enfocado en la competencia, Cris. Ujú. Simplemente es eso, ¿no? Las diferencias que existen cuando vas a la competencia y analizando el folletito del balance social encontré pues un apartado muy interesante, ¿no? ¿Cuántos están ahorrando los socios en sus préstamos por estar en la cooperativa? Entonces, tan solo el hecho de poder mostrar una cantidad refleja el trabajo que se hace atrás, ¿no? O sea, cómo estás al tanto de todo lo relacionado con los créditos que inclusive puedes definir cuánto se puede ahorrar el socio, ¿no? O sea, es algo, pues se me hizo importante e interesante. Es lo que plasmé ahí, Cris. Bien, gracias, Alejandro. ¿Añadirías algo en esta parte, Frida o Sergio? En esta parte del mercado, ¿no? Bien, entonces, déjenme ver qué otro aspecto era. Ya está lo económico y social, luego el mercado. Después tenemos el entorno legal y regulatorio, que ya lo mencionamos acá, ¿no? Lo pusimos en esta parte del mercado y sí, vamos viendo. De hecho, acaban de publicarse. Ya les había comentado que se habían publicado modificaciones a la LRASCAP, ¿no? Que tienen que ver como más con el proceso de cuando te dicen que cierres, tienes que cerrar y ahí sofisticaron el proceso para que las cooperativas tengan que cierren cuando, cuando la bancaria diga que cierren. Esa es como la parte de donde se modifica la LRASCAP, pero hace unos días también acaban de publicarse unas modificaciones en este mes a las disposiciones de carácter general. Ya lo tenían, las cooperativas ya lo sabían, de hecho ya desde hace bastante rato se están dando capacitaciones para poder adecuar la contabilidad a estos criterios, pero bueno, ya tenemos más modificaciones a la regulación de las cooperativas, que implican ahora el reaprendizaje, ¿no? Yo ya había aprendido unos determinados procesos para clasificar mi cartera, para determinar mis estimaciones de crédito, para determinar
mis estimaciones de riesgo de mercado y ahora tenemos unas modificaciones a las disposiciones donde nos dicen ahora hasta les vas a llamar diferente y ahora se va a hacer con un procedimiento diferente. Y tenemos a nuestros departamentos que será de contabilidad, de finanzas, de crédito y de cobranza, teniendo que hacer adecuaciones en sus operaciones del día a día para poder dar cumplimiento a esta normativa que en parte entraría en vigor hasta el 2025, pero otra parte ya estaría vigente desde ahora. Entonces ahí podríamos, es lo que yo añadiría en esta parte del entorno legal y regulatorio. Luego, en cuanto a ecología y medio ambiente, ¿eso será relevante? ¿Es importante considerar eso a la hora de hacer un diagnóstico? Mauricio, tú nos compartías acá. Sí, pues claro que sí. Al final somos una cooperativa que tiene un panorama social bien específico y el entender el panorama social también es entender el panorama ambiental. Entonces, en algún momento también la cooperativa pues ha tenido esta parte de sostenibilidad y esta parte de responsabilidad social, donde busca no solamente que se generen proyectos financieros, sino que también se generen proyectos que beneficien a la comunidad en esta parte ambiental. Por eso tenemos en formación cooperativa estos como proyectos donde nos vamos a sembrar arbolitos, donde buscamos buscar como actividades al aire libre, que la gente también esté conectada con esa parte de relación con el medio ambiente. Entonces, pues, por eso es que es importante. Ya si lo quieres ver también por el otro lado, pues el medio ambiente también es necesario hacer un análisis para, digamos, hasta para un producto, hasta para dónde colocar una sucursal, Claro. etcétera. O sea, implican muchas cosas. Sí, vale. Y Alejandro, nos diste datos, ¿no? Nos diste datos de este entorno ambiental en el que estamos viviendo. Adelante, Alejandro. Sí, con información que encontré en una página de internet, pues resaltar que las emisiones de CO2 pues no se van a detener por el momento, pero pues la caja está realizando su trabajo, eh, pues paulatinamente supongo yo ir subiendo la participación, ¿no? Como comenta Mauricio, de Claro. programas de reforestación y otras cosas que se vienen, que se están planeando. Es nada más esa la aportación, Cris. Muchas gracias. Gaby, ¿quieres decir algo? Sí, nada más complementando lo que decía Mau, con respecto a formación educativa, lo que ahí también, ya desde hace varios años, me tocó hacerlo también, y ya tiene pues, mucho más de la pandemia, esta parte de los cursos que te dan también sobre cómo realizar una composta, cómo hacer tus huertos y eso, que creo que también es una aportación muy importante por parte de la cooperativa, enseñarle a sus socios, como se ha comentado en algunas reuniones que yo he entrado con ellos, este, de la preocupación por esto del medio ambiente, pero también contribuir en la educación de nuestros socios, ¿no? O sea, educar siempre. Y en esta parte ecológica que bueno, yo en particular lo hago con mis alumnos mucho, de que pues si no cuidamos el planeta o de que si no cuidamos nuestra primera casa, o sea, ya ahí estamos mal, ¿no? O sea, nuestra segunda casa es donde vivimos con nuestra familia, pero en realidad la primera, la más importante, porque puede tirar nuestra segunda casa y en cuestión de segundos es el planeta. Entonces, si no cuidamos esta primera casa y no hacemos nada por educar, por fomentar, por orientar, verdaderamente crear conciencia y cultura por la ecología, estamos perdidos, ¿eh? Y lo estamos viviendo en este año con este calor infernal que no se había vivido en todo el mundo. Efectivamente. Gracias, Gaby. Sí, ¿no? Y luego tenemos respuestas desde las cooperativas, desde hacer, anteriormente eran como por reducir costos, seamos muy, eh, optimicemos al máximo los recursos, como el papel y todo eso, pero ahora ya ni, o sea, sí por reducir costos, pero también por esta conciencia ambiental, ¿no? Tengamos ecotecnologías, o sea, ya hay muchas cooperativas que han estado desde
teniendo hasta sanitarios y todas estas instalaciones con menor consumo de agua, desde el poner calentadores y celdas solares, desde hacer programas de reciclaje, desde, o sea, todo este tema que parece que no tiene mucho que ver con nuestro giro o con nuestro objeto, pero esto también es posible hacerlo desde todas nuestras instalaciones y fomentarlo con nuestros socios, como ustedes lo hacen, luego a través de créditos, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo la Federación Alianza que hizo una alianza con una organización internacional de estas de cuidado del agua y entonces apoyaban un poco la cooperativa con préstamos y un poco con recursos por ahí de programas, pues apoyaban todas estas ecotecnias para los socios, ¿no? En algunos casos era hasta conseguir un tinaco, pero en otros casos ya eran otros asuntos como más sofisticados para poder ir apoyando a la gente con este tema del agua, de la conservación y el cuidado del agua. Otras cooperativas así tal cual que andan financiando las celdas solares o todas estas cosas ahí con tasas accesibles para que la gente pueda hacerse de todas estas cosas. Eso es también, digamos, prestar para eso es también otra forma, el diseñar productos para eso, el hacer entender a nuestros socios que eso también es una dinámica importante o que es fundamental, como lo dice Gaby, que ya no es opcional, es también parte de lo que se puede hacer, ¿no? Y por último, está lo que conocemos como, bueno, Sergio, ¿no quieres añadir algo? ¿O Frida? Sí, Adelante. hablando de aspectos tecnológicos, creo que está muy mal enfocado ahorita en la sociedad el aspecto tecnológico por darle más, o sea, más, captación a otros aspectos que ahorita como tal ya no nos está como ayudando en nuestra vida diaria. Ahorita Ujú. con lo que comentó esta Gaby, que como tal ya el calor es infernal, pero no están metiendo investigación para el desarrollo de o sea, hacer templado el clima para nosotros. Ya lo hizo Arabia Saudita, con la lluvia artificial y hasta se inundaron. Y posiblemente si nosotros también invirtiéramos mínimo el 1% del PIB al, como tal al desarrollo de nuevas tecnologías, nuestro país fuera más desarrollo tecnológico. Ahora, hablando en el aspecto de una cooperativa, muchos aspectos tecnológicos que se podrían innovar en la caja serían más como el meter el ahorro ya en forma automática con cajeros, el de pedir préstamos en una forma con menos trámites y más aparte agilizar trámites ya más tipo en los becados, ya no pasar ¿cómo le dicen? Con un ejecutivo para poder agilizar el trámite de las becas. Gracias, Sergio. Nada. Y Mauricio por aquí coloca esta parte de cómo la cooperativa está adoptando nuevas tecnologías como plataformas de banca en línea y móvil para mejorar la eficiencia operativa y la accesibilidad de los servicios financieros para los socios, respondiendo a la creciente demanda de soluciones digitales, aunque estas dependerán del nivel de cooperativa en el que estamos. Entonces, sí, estamos viendo cómo la cooperativa ha estado poniendo atención a los desafíos que plantea la tecnología, ¿no? Creo que más que los bancos como competencia, por ejemplo, están todas estas instituciones que prestan servicios a través de las tecnologías de la información, que son las que realmente están dándole tanto dolor de cabeza a los bancos como a todas las instituciones, ¿no? Por este asunto de que prestan súper rápido, de, aunque sean tasas muy altas, debo decirlo, pero hay algunos otros instrumentos que, que también, digamos que porque ellos ahorran muchos recursos en instalaciones y en un montón de infraestructura, también hay algunas instituciones que ya están también bajando tasas y ofreciendo servicios más competitivos, ¿no? Gaby, adelante.
Ay, gracias. Pues bueno, un poquito retomando lo de la ecología, algo en lo que sí tenía razón también, tomando lo que dijo Mau, pues mira, habrá mucha tecnología y todo lo que quieran, ¿no? O sea, Sergio hablaba de la lluvia artificial y eso. El secreto está en regresar a lo convencional y es dejar de deforestar o plantar árboles, como le hacen en Oaxaca, ¿no? Hubo un tiempo en que decían, cortan un árbol, plantan 10, ¿no? En Michoacán y eso estamos perdiendo los bosques, en Durango, en todos lados. Y Oaxaca de alguna manera está como manteniendo eso, pero ahí ya pusieron la regla de cortas un árbol, plantas 20, ¿no? Y la otra, hablando de las tecnologías que están hablando ahorita, por ejemplo, en los bancos y que los préstamos y todo, el riesgo pues siempre va a estar como muy alto, ¿no? Porque va a haber gente que pague, va a haber gente que sea muy cumplida, ¿no? En ese sentido sí tienes mucho riesgo y tampoco es prestar como, sí quieren los préstamos muy rápidos, pero yo necesito hacer una investigación para tampoco arriesgar el dinero de los socios. Claro. Entonces, por mucha tecnología que haya, sí tienes que checar ciertos parámetros para que no tu riesgo tampoco sea tan alto y menos en una cooperativa. Un banco como quiera tiene esa como protección. Y obviamente también Florencio Rosas y otras cajas, por supuesto, tienen un presupuesto exclusivo para eso, ¿no? Para ese riesgo. Pero Claro. aún así, pues tienes que minimizarlo. Y que hay que hacer el estudio y que hay que hacer la investigación, eso definitivamente es necesario por mucha tecnología que haya. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente no puedes confiar a la primera, ¿no? Tampoco en las personas, porque no todas son honestas, ¿no? Y a veces van con mala intención y nosotros lo hemos vivido y tenemos un caso muy rebuscado en ese sentido, ¿no? Que Sí. es, pues que desgraciadamente no se ha podido solucionar y que pues ya no se va a solucionar desgraciadamente porque son personas pues con mala intención. Entonces, la tecnología ayuda, cierto, pero hay ciertas cositas que pues hoy sí se tienen que estudiar bien, ¿no? Y que pues se va un poquito a lo tradicional, pero que no se deben de perder de vista. Y te digo, en este caso de la ecología, pues no hay como plantes árboles, ¿no? Más que crear con tecnología cosas artificiales, no, discúlpenme, pónganse a plantar árboles, que es lo que este planeta necesita. Permitamos que haya zonas para la filtración del agua en las ciudades y no tanto asfalto y todo eso. Fíjate que ahora que estabas hablando del riesgo, eh, decimos, abordabas la parte del riesgo de crédito, a cómo a pesar de utilizar tecnologías de la información debemos gestionar debidamente el riesgo de crédito, pero al usar tecnologías de la información surgen otros riesgos, ¿no? Y vamos a hablar de experiencias terribles que le han ocurrido a más de una institución financiera, como fue el año pasado el hackeo de Caja Popular Mexicana, ¿no? Tuvieron tumbado su sistema y no podían conectarse a SPEI y tenían ahí problemas para que la gente pudiera utilizar sus cuentas, incluso en sucursales, por el hackeo de su sistema. Y lo acabamos de ver también con Banco, ¿qué fue? Bancoppel, ¿no? Cómo Creo que sí. utilizar otro tipo de tecnologías también nos lleva a enfrentarnos a otro tipo de riesgos a los que nunca habíamos estado expuestos. Siempre cuento yo Exacto. una experiencia que me contaron respecto a los compañeros de Morelia, Valladolid, hace unos años, como ellos querían ser los primeros en sacar tarjetas de débito. Fueron y sacaron sus tarjetas de débito y el primer bloque de tarjetas de débito se las clonaron todas. O sea, sí fueron los primeros en sacar tarjetas de débito y clonadas, ¿no? Entonces, también hay que entender que sí las tecnologías nos dan como muchas oportunidades de hacer muchas cosas, pero también nos hacen susceptibles a otros tipos de riesgo que también hay que aprender a gestionar, hay que aprender a conocer, hay que aprender a identificar para poder mitigarlos de todas las formas posibles, ¿no? Y entonces sí, creo que uno de los grandes desafíos que nos plantea también la tecnología, ¿no?
el que creo que nadie se ha salvado. Hackearon al mismo SPEI hace algunos años, ¿no? Directamente al SPEI, que se supone que sería la plataforma más segura para hacer transacciones, y a ellos mismos los han hackeado. Entonces, Pues habría es que que ver. ahora resulta, ay, perdón, es No, que ahora sí, resulta que los buenos tenemos que estar como 3 pasos más adelante que los malos, ¿no? O sea, pensar en que esto lo van a hacer y la otra. Híjole, pues me van a disculpar muchos, y yo se lo decía incluso a Vancomer, ¿no? En una ocasión a un gerente, ¿no? Desgraciadamente tus ex empleados, ¿no? Se la saben de todas y son los que están extorsionando, ¿no? Porque se la saben súper bien. Le digo, ¿y qué pasa ahí? Le digo, lo quisieron hacer con mi hermana y nos dimos cuenta que era un empleado, en este caso fue con Liverpool. Le digo, y trataron de hacerle un fraude, ¿no? Afortunadamente lo detectamos a tiempo, este, y porque yo le di mi tarjeta adicional, por ejemplo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta a tiempo y fíjate que Liverpool, o sea, se dio cuenta a tiempo también y supo qué empleado había sido, ¿no? Porque fue en el momento en que ella estrenó la tarjeta y se la acababan de dar y luego le metieron un gol. Entonces es increíble que tus propios empleados, ¿no? Disque de confianza, pues te estén traicionando de esta manera y entonces ¿en quién voy a confiar? ¿No? Y entonces ahí los robots, creo que la robótica va a tener que hacer mucho en ese sentido, porque son los únicos que a lo mejor no van a ser corruptos, ¿no? Perdón. sí, 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 nos enfrentamos a nuevos desafíos. Entonces, sí, sí es importante entender que la tecnología nos presenta áreas de oportunidad, pero también hay que entender que hay que aprender a gestionar y a entender los riesgos a los que nos metemos al comenzar a utilizar estas otras tecnologías, ¿no? ¿Algún otro comentario en esto de lo tecnológico, Alejandro? Pues no, únicamente yo anoté, eh, con las reservas que indica Gaby, pareciera que es lo mejor lo convencional, aunque desafortunadamente tenemos que ser partícipes, no podemos dejar de lado la tecnología, es una ventaja para competir, ¿no? Ya no se puede prescindir de la tecnología, así que con buena dirección, gestión de riesgos y demás, pues tenemos que tomarla, ¿no, Chris? Gaby, dime. Efectivamente. Bueno, yo me refería más bien a lo convencional en el sentido de plantar árboles. Creo que no Lo hay la mejor medioambiental. manera de jalar la lluvia que poner 1 millón de árboles a una tecnología que me haga un agua artificial. Yo prefiero los arbolitos. En ese sentido, nada más. En cuestiones de finanzas, en cuestiones financieras o este tipo de cosas, pues sí, no nos queda de otra más que entrarle al toro por los cuernos, ¿no? O sea, eso es definitivo. Gracias, Gaby. Gracias. Sí. Bien, entonces con esto estaríamos abarcando estas partes del estudio de los distintos aspectos que se planteaban en la presentación, ¿no? Va a haber otros elementos por ahí, o bueno, si recordamos, hay otros elementos por ahí que se plantean en la fase del diagnóstico. Estos serían algunos elementos, pero a la hora de hacer un diagnóstico más enriquecedor, pues podríamos ir abordando y precisando estos temas con datos como Alejandro nos los estuvo ayudando a colaborar así en las instituciones, porque el tema de este proceso no es exclusivo de las cooperativas. En las instituciones se trata de recabar o en las empresas se trata de recabar la mayor parte de información posible que sea relevante para poder entender el entorno en el que estamos y desde ahí después poder pasar a la siguiente fase. La lectura que vamos a tener para la siguiente semana va a concluir un poco esta parte del diagnóstico hasta llegar a una herramienta que es muy conocida por todos, que es el FODA. Eh, Otra vez el FODA, una vez que nosotros ya pudimos ver toda esta información, entonces podemos llenar un FODA, ¿no? Podemos decir, ya conociendo todo esto, pues cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, considerando todo esto que ya estamos viendo, cuáles son las oportunidades, qué cosa que hay ahí puedo utilizar y las amenazas. Eso va a ser
algo de lo que va a estar planteado. De hecho, hay una tarea planteada para ustedes esta semana de que en parejas hagan un ejercicio de FODA. Y luego está la introducción a otro tema de lo que sería ya la planeación y con una herramienta muy particular que ha sido propuesta, que también se utiliza en el mundo empresarial y que ha sido propuesta para las cooperativas y presentada de distintas maneras, que se llama cuadro integral de mando. Siempre lo presentan en inglés, pero yo prefiero decirle cuadro integral de mando, ¿no? Entonces, ese va a ser el tema de esta semana, el primero concluir esta fase de todo lo que significa el proceso de previsión hasta llegar al FODA y que hagan un ejercicio de FODA en parejas y un poco introducirlos en lo que sería el cuadro integral de mando. ¿Cómo les gustaría juntarse en parejas para ese trabajo? Ustedes díganme. ¿Con quién no han trabajado? Creo que ya trabajaron todos con todos, ¿verdad? ¿Con quién, Frida? ¿Con quién te gustaría trabajar? Yo preferiría que fuera al azar. ¿Al azar? ¿Has trabajado con todos? ¿Sí? ¿Con Sí, Sergio? ¿Trabajaste ya? ¿Con Alejandro? sí, ¿Con sí, Mauricio? Ok, sí. sí, de plano de Tin Marinare. Alejandro, pues sí, ya O el trabaja. que esté más cercano a mi nombre por Ok. apellido. Pudiera ser. A ver, ¿qué será bueno? Miren, ya sé cómo los voy a acomodar, como los veo en mi pantalla. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, está bien. En la primera hilera tengo a Alejandro y a Mauricio. ¿Les parece que ustedes hagan equipo? ¿Y Frida y Sergio? Sí, va a ser ahí un pequeño ejercicio. Yo les decía, ¿y de dónde podemos tomar información? Mm. Otra vez, para hacer un FODA primero deberíamos tener un diagnóstico. Nosotros no vamos a hacer un diagnóstico, sino es un simulacro. Yo les decía, o les planteo ahí, ¿de dónde tomamos información? Pues de los cuadernillos que nos proporcionó la cooperativa. Es lo más cercano que nosotros tenemos a información real de lo que está ocurriendo en la cooperativa y en el informe y en el balance social nos dan información muy relevante respecto a la situación de la cooperativa y eso puede servirnos para nutrir nuestro FODA. ¿Están de acuerdo? Y un poco su experiencia y lo que ustedes han visto. También se vale que además de lo que veamos en los cuadernillos, ustedes vayan ahí colocando también lo que ustedes consideran que podrían ser fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Vale? Sí. Sí, entendido. Entonces, pues con esto concluiríamos la sesión de hoy. ¿Algún comentario final? ¿No? Qué calor. Nada, pues no sé, ¿qué se llevan de nuevo de esta sesión? ¿Qué les pareció valioso? ¿Qué les pareció valioso? Cuéntame, Alejandro, ¿qué te llevas de esta sesión? ¿Qué te pareció valioso? Pues entender un poco más el principio de la administración, este, y darle la importancia a la planeación, ¿no? A la Es importante previsión, planear, sí, y a los datos que se tendrían que recabar de todos lados. Eso, Vale. importancia Además de la que, planeación. Ujú. además que hiciste muy buena tarea recabando datos. Gracias. Fueron datos generales, pero es un empiezo, Cris. Sí. Claro que sí. Frida, ¿qué te llevas de la sesión de hoy? Te digo, yo sé que eres experta en estas cosas. ¿Qué comentarios harías de la sesión de hoy? Sí, pues yo creo que reafirmar que, por ejemplo, bueno, creo que ya nos estamos adentrando un poquito más a el tema administrativo y siento que lo estamos viendo ya más aterrizado a lo que es la cooperativa, porque, por ejemplo, pues en esto de la planeación estratégica, pues son cosas que llevamos a cabo en nuestra vida diaria, tal vez no tal cual lo anotamos, a veces sí, a veces no, pero sí creo que ahorita lo estamos aterrizando un poquito más a la cooperativa y pues también como resaltar esta parte, no sé, por ejemplo, en cuanto a los últimos temas que tocamos, que es como la parte ecológica, que pues finalmente es parte de la identidad cooperativa, también es lo que nos distingue de otras empresas. Entonces considero que pues también es primordial y me gustó que se haya tocado todavía ese tema en esto. Y pues también me gustó, bueno, más bien, siento que en la parte tecnológica, como cooperativas, creo que siempre, bueno, no quisiera decir que siempre, pero creo que sí nos va a costar un poco más de trabajo
pues desarrollar tal cual esas nuevas tecnologías, porque pues precisamente hay muchos riesgos para grandes empresas que ya están consolidadas, que tienen como pues el sustento económico para tener gente especializada y evitar hackeos, y pues nosotros no tenemos como la misma infraestructura. Entonces creo que sí serían cuestiones de mayor evaluación. Y ya. Sí, muchas gracias, Frida. Mauricio, ¿qué comentario final darías ya para irnos? No, pues yo me quedo con lo del diagnóstico financiero. Yo por mi expertise y por lo que estudié, digamos, trabajo mucho con diagnósticos, pero educativos, socioeducativos, socioeconómicos, psicopedagógicos, pero nunca había, sí sabía que tenía que haber algo relacionado, pero no sabía realmente cuál era como la estructura. Entonces, ahorita ya poder revisar que hay una estructura para hacer un diagnóstico financiero, pues también me da claridad a mí para otras cosas y otros proyectos que vamos a emprender. Claro. Que a pesar de que tengamos que hacer aquí un diagnóstico más organizacional y financiero, fíjense que como hay un tema de finanzas, luego yo esas partes las dejo hasta ese otro tema, ¿no? Donde profundicemos ya más en la parte de finanzas como con más razón. Pero sí, efectivamente, es fundamental a la hora de hacer un diagnóstico, el hablar de todo lo organizacional, de la estructura, políticas, personal, bla, bla, hablar de todo esto y también de lo financiero, ¿no? Sí, muy bien, gracias, Mauricio. Y Sergio, comentario final, ahora sí. Ok. Tú sí. Lo que me llevo hoy de todos los aspectos que puedo aplicar de aspecto tecnológico a una cooperativa de ahorro y préstamo, que es nuestra cooperativa Florencio Rosas. Más aparte, podemos todavía innovar todos los procesos y todo eso. Mm, mm, Ya. Efectivamente, Sergio, muchas gracias. Sí, hace un tiempo estaba escuchando a una persona que decía, luego cuando pensamos en innovación, siempre pensamos en tecnología, ¿no? Como en que robots, como que en inteligencia artificial y que no sé qué. Y él decía, pero yo estoy seguro que la mayor parte de innovación en las empresas tendría que estar en procesos. Dice, seguramente mucho en lo que podríamos innovar es en procesos. No tanto en todo lo demás, pero como suena más rimbombante y como más moderno, casi siempre nos vamos hacia allá, pero sí, seguramente cualquier organización tendría un amplio margen para la innovación y para el éxito desde ahí, ¿no? Desde organizarse mejor, desde diseñar mejor sus procesos y desde hacer que todo mundo camine hacia el cumplimiento de sus objetivos. Sí, entonces sí, creo que sí, como bien lo dice Iván. Y pues bueno, buenas noches, ya me pasé, siempre nos vamos un ratito antes, pero que tengan bonito fin de semana y entonces nos vemos el siguiente viernes también de manera virtual. ¿Sí? Buenas noches, que descansen, bonito fin. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, buenas bye. noches. Bye, Hasta luego. descansen. Bye, Chris.